Bueno, muchachos, ustedes, hoy continuamos con el ejercicio de ayer, ¿cierto? Haciendo un ejercicio en Java con MVC para, pues, un ejercicio, digamos, de un hotel, ¿cierto? Entonces, esperemos a que revisemos algo. Chan, chan. Listo. Entonces, bueno, vamos a revisar. Hagamos un repaso muy rápido de lo que hicimos ayer. El proyecto pues consistía en un MVC, ¿cierto? Entonces creamos una estructura en MVC que se compone de controlador, de modelo, de pues la habla inicial, la que inicia, digamos, todo, que es como el punto de inicio, utilidades y la vista, ¿cierto? Pues, pero básicamente, digamos que el MVC pues se compone de modelo, vista, controlador, ¿cierto? Y pues adicionalmente a eso tenemos un paquete de utilidades y un paquete donde inicia la app, que es donde arranca todo el proyecto. ¿Qué hicimos ayer? Ayer arrancamos haciendo los modelos, en el cual pues hicimos lo que fue, por ejemplo, el hotel, ¿sí? Que es esto, por ejemplo. El hotel, pues todavía los métodos están vacíos, pero digamos que tenemos ahí la estructura. Lo mismo con la clase habitación, con la clase huésped, con la clase reserva, que pues es como el esqueleto, ¿cierto? Que lo sacamos de dónde? Lo sacamos de un diagrama de clases, ¿sí? Un diagrama de clases de un proyecto, ¿cierto? Ahí está entonces nuestro diagrama. Entonces lo único que yo hice fue, digámoslo de cierta manera, transcribir esto a Java. Y ya, listo. Entonces eso es. Después de eso, ¿qué hicimos? Después de eso lo que hicimos fue en utilidades hicimos la conexión. Entonces la conexión o el archivo de conexión, ¿cierto? Recordemos, es otra clase que es netamente valga la redundancia, para conectar la base de datos. Pero antes de eso nos tocó configurar un archivo que está acá en una carpetica que se llama project file, que se llama el POM. Aquí agregamos la dependencia, donde estamos diciendo que estamos agregando, perdón, la de acá arriba, que estamos agregando ahí pues el MySQL Connector. Eso lo pueden ustedes buscar en la página que se llama Maven Repository, porque estamos usando un proyecto Maven, de tipo Maven de Java. Entonces ahí ustedes encuentran la conexión, ¿cierto? Entonces es poner esto y con eso ya le estamos diciendo que queremos usar o que vamos a tener esa dependencia. Entonces aquí ya lo que hacemos es hacer la clase. En la clase de conexión pues hacemos la clase que se compone de tres atributos, que son la URL, que es la línea de conexión, ¿cierto? Y obviamente el nombre de la base de datos ya previamente creada, el usuario, que es root, y la contraseña, que en este caso va vacía. Y obviamente por medio del constructor, ¿cierto? Recuerden que es el constructor. Por medio, no, pero eso no es un constructor, es un método normal, porque no es conexión, es conectar. Entonces, pero en un método normal tenemos un tricache donde hacemos la conexión, ¿cierto? Por las diferentes clases. Entonces tenemos la clase de conexión, la clase de try manager y SQL exception. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Entonces aquí en try manager el método getConnection nos pide tres parámetros, que son los que hemos definido anteriormente acá. El objeto de tipo connection es el que guarda la información, digamos, de la conexión. Aquí pues colocamos unos mensajes que van saliendo acá en la consola. Y ya, y en caso de que falle pues nos devuelve el error, y en caso de que esté correcto pues nos devuelve la conexión. O sea que en cualquier lado donde invoquemos esta clase y llamemos al método conectar, pues él va a devolverme la conexión si está bien, pero pues digamos que ya sabemos que sí está bien porque la hemos probado y todo. Recuerden que esto es un método estático, quiere decir que no necesito instanciar un objeto de la clase conexión para poder acceder a este método, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al ser estático pues no cambia, entonces no es necesario, digamos, hacerlo en objetos, cambiar su funcionalidad en objetos. Entonces es algo que está quieto. Listo. Y después pasamos a hacer la vista, la cual se hace creando acá un Java JFrame From, perdón, un JFrame From, y él ya pues, me genera este archivito que es una clase, pero con la particularidad de que se permite generar una interfaz, ¿cierto? Ayer hicimos, aparte de eso acá en la interfaz, pues estuvimos creando cómo colocar un fondo. Entonces yo les decía que
tocaba colocar un container que se llama panel, que es este. Después de eso nos tocaba pasar ese panel, o perdón, el JFrame, decir que la forma como de diseñar sea de tipo absoluto, un absolute layout. Eso es para alinear y todo el tema acá, digamos que se debe manejar de alguna manera. Y agregamos los otros campos que pues ahí vemos, ¿no? Entonces, bueno, y dentro del JPanel agregamos un label, que es como para texto, pero los labels tienen la particularidad de que podemos agregar un icono, y en este caso pues agregamos un fondo, ¿no? Lo usamos para el fondo. Aparte de eso, pues nos tocó crear la carpeta donde van las imágenes, o sea, esta de acá donde dice otros sources, CSS mains resource, imágenes, ¿cierto? Y aquí van las imágenes. ¿Por dónde se crean ese paquete o estas imágenes? Por aquí arriba pasamos al archivo, a los archivos digamos, donde está guardado el proyecto, y acá es donde podemos nosotros crear las carpetas. Entonces creamos las carpetas, creando carpetas acá, folders, y ya por Windows lo que hicimos fue copiar y pegar la imagen ahí, y ya acá nos aparece organizado en el proyecto, ¿sí? Eso no lo puedo hacer directamente acá porque no me va a aparecer nada, ¿sí? Ya él internamente acá organiza, lo que yo hago acá ya lo organiza aquí en mi proyecto. Ya, listo. Y lo último que estamos haciendo pues era agregar, por ejemplo, un botón, un campo, otro label, pero ya para los textos. Entonces vamos a terminar esa parte, y ahí vamos básicamente, ¿cierto? Entonces todavía nos falta el controlador, nos falta el DAO. Recuerden que el DAO aquí en el modelo es el que va a manejar, digamos, toda la interacción con la base de datos, porque aquí solamente tenemos la estructura, y pues básicamente el resto es que funcione, ¿no? Entonces aquí vamos a terminar de hacer el formulario, pues un formulario muy básico. Entonces recuerden que tenemos acá como propiedades. Entonces aquí abro, por ejemplo, esto, voy a ponerlo acá en negrilla, que sea mejor. Este es un formulario pues obviamente muy sencillo, porque va a tener solamente dos campos, que es el nombre. Aquí entonces ese campo lo puedo ir cambiando acá, cosas como por ejemplo el nombre de la variable. Entonces aquí le voy a poner label nombre para identificando. Este label fondo, este es el txt nombre hotel, es el nombre de la variable que le colocamos a este campo, ¿cierto? Txt nombre hotel. Botón crear, entonces es un btn crear. Título, también le colocamos nombre, listo. Vuelvo y arrastro, él va quedando como debajo del fondo, entonces toca siempre irlo subiendo, listo. Lo mismo, venimos acá, ponemos tamaño, creo que color, y acá podemos darle doble clic, editamos. Es lo mismo que darle clic acá, es lo mismo, listo. Entonces acá vamos a colocar dirección, listo. Entonces ahí está, modificamos el nombre de la variable, entonces le vamos a poner label dirección, y arrastramos después un campo. Perdón, hay que se corrió el fondo. Esto creo que no tiene opción de bloqueo, no. Ahí, entonces ahí modifico, edito. En el caso de editar texto acá pues es borrarlo, porque él viene con ese texto por defecto. Editamos también la variable, entonces le vamos a poner acá txt dirección, ¿sí? Y listo, ya el resto es ampliar acá, bueno, eso es, digamos. Entonces ya tenemos acá nuestros tres elementos base. Ahora, acá hay más controles, ¿sí? Obviamente los más básicos y más sencillos van a ser estos elementos. Ya hay que mirar otros tipos de elementos, como por ejemplo los combo box, los lists. En esa parte sí les recomiendo por favor que, digamos, busquen así exactamente con combo box, por ejemplo en Java. Entonces que le enseñen a usted a cargar o a hacer un combo box. O sea, más que todo es como digamos, cómo usarlo, ¿cierto? Cómo llenarla con la información de la base de datos, ¿sí? Porque pues aquí solamente arrastrar, pero pues cómo, digamos, se puede programar eso. Entonces, text area,
Yo creo que voy o sea, con el tiempo, pero ya pues digamos por fuera de la clase, yo creo que de pronto sigo desarrollando el ejercicio un poco más completo, lo grabo y lo subo para que ustedes de pronto si quieren hacerlo al pie de la letra, pues también lo vayan haciendo, que será muy interesante. Aquí hay otros controles, hay muchos otros controles, entonces, pues digamos que hay unos que son más fáciles, otros pues son más difíciles. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con traer la información, mostrarla acá como en forma de plantilla, como de hoja de Excel, aquí es complejo, tiene que hacer una serie de cosas, instanciar, bueno, algo me acuerdo de ahí, que era creo que era un table, era un table, pero entonces al table hay que hacerle, entonces por ejemplo esos controles ya son más complejos. Hay otra forma también de hacer ejercicio, o sea, de hacer formularios en Java, que es con creo que es con un tablet paint o desktop paint, creo que es desktop paint. Es otra forma de programar donde yo puedo hacer acá unos menús, ¿sí? Eso también es interesante, o creo que es con este menú. Entonces, eso ya ustedes lo pueden ver, es otra forma de hacer formularios. Ya, digamos, los dejo para que ustedes lo busquen de pronto en tutoriales, cómo trabajar con esos otros controles si desean trabajar. Pero pues digamos que en un concepto inicial así está perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos acá nuestro formulario. Ya tenemos las variables, todas las variables tienen acá su respectivo nombre y el botón. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos que hacer en nuestra vista. Va a haber un pequeño problemita, ¿cierto? Vamos a tener un pequeño problemita, pero pues yo espero llegar al momento para decirles o notificarles del tema. Por el momento vamos a dejarlo ahí y para que pues vean de qué se trata el problema. Bueno, entonces, una vez tenemos esto, vamos a crear el DAO. Vamos a crear el DAO. Entonces, acá, esto ya lo podemos cerrar. Aquí en el modelo voy a decir que me cree otro subpaquete, como un paquete que quede por dentro, ¿sí? Entonces le digo Java Package y acá le voy a colocar DAO, ¿sí? El paquete DAO. Finalizo y él, a pesar de que no me lo coloca por dentro como si fuera tipo Visual Studio Code, pero sí es un paquete que está por dentro porque tiene este no sé, como sufijo anterior, sufijo o algo así, antes de la palabra DAO. O sea, este es modelo y este es modelo, o sea, el mismo paquete modelo, pero punto DAO. ¿Listo? Entonces todo lo que crea acá, pues digamos que va llevando la ruta. Listo, entonces acá en el DAO voy a crear una nueva clase y voy a colocarle hotel, por ejemplo, hotel DAO, ¿sí? Hotel DAO. Aunque este era modelo DAO, pero me acuerdo cómo le puse por acá. Yo le puse, sí, hotel DAO también. No, mentiras, este es de que estaba haciendo. Le puse, sí, sí, listo. Entonces ya creamos acá el DAO. ¿Qué va en el DAO? Pues digamos que el DAO es una forma de poder separar digamos, la estructura base de mi modelo, ¿cierto? Que es, digamos, esta estructura, ¿sí? Incluso esto no iría acá, esto iría en el DAO, ¿sí? Esta parte iría en el DAO porque aquí solamente iría como la estructura de mi proyecto y todo lo que tiene que ver con la parte de SQL ya lo puedo trabajar aquí en el DAO, ¿listo? O sea, es una forma adicional o extra que le podemos colocar a la organización de mi proyecto, ¿sí? Entonces la idea del hotel, o sea, de la clase modelo, de la clase que está en el modelo acá, es que quede solita la estructura, ¿listo? Y en el DAO, pues ya irían los métodos, ¿de acuerdo? Los métodos como tal que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá irían los métodos donde vamos a listar, vamos a hacer la reserva, pero bueno, eso los voy a dejar ahí a un lado, porque aquí me voy a dedicar solamente a crear el hotel, ¿listo? Entonces el método de crear el hotel. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un método, public void,
que se llame guardar hotel. ¿Listo? Este método se va a encargar de interactuar con la base de datos. O sea, este método es el que va a hacer que se registre el hotel en la base de datos, acá. ¿Sí? Por eso todo lo que va en el DAO tiene que ver con esa interacción a base de datos. Quiero que lo tengan muy presente en esto. Acá lo que podemos hacer, más adelante les diré, es obviamente mejorar el tema de encapsulamiento de mi clase y es pasar los atributos a privado, ¿cierto? Incluso eso lo puedo hacer de una vez, vamos a ver. Ojalá no me va a mostrar problemas. Porque recuerden que yo les decía a ustedes que obviamente las clases, los atributos de las clases pues tienen que ser de tipo privado, ¿cierto? Para mejorar el encapsulamiento. Pero de todos modos tengo que tener una forma de acceder. Para eso usamos los famosos get y set, ¿no? Getter y setter. Aquí yo cómo puedo crear esos getter y setter, muy sencillo. Vengo acá, le digo insertar code. Miren que acá dice constructor, getter, setter and setter y bueno, y otros. Entonces le digo getter and setter. Selecciono los que quiero que tengan esos getter and setter, ¿cierto? Lo voy a generar. Y listo, ahí ya me generó el get nombre, el set nombre, get dirección, set dirección, get habitaciones y set habitaciones, que no sé si estas últimas las vaya a necesitar, pero digamos que ya tengo entonces mi método. Entonces ya tengo de tipo privado los atributos y métodos públicos para poder acceder de todos modos a esos atributos, ¿cierto? Y ya le mejoramos el encapsulamiento de nuestros atributos de la clase. Listo. Entonces acá, volviendo al DAO, ¿cierto? Vamos a hacer entonces el método para, digamos para guardar en la base de datos o registrar el hotel. Pero antes de eso, ¿qué necesitamos para guardar en la base de datos? Para guardar en la base de datos necesitamos conectarnos a la base de datos, o sea, usar la clase conexión que creamos en algún momento, ¿cierto? Aquí es donde nosotros llegamos a usarla y obviamente en los diferentes métodos, pues digamos utilizar eso. Entonces, como todo lo que tiene en el DAO tiene que ver con la base de datos, entonces voy a estar en cada acción usando la conexión para poder hacer la acción. Entonces, como es algo que voy a usar siempre, sí o sí, entonces lo que puedo hacer es crear, en este caso, un constructor, ¿cierto? Porque sabemos que el constructor se ejecuta una vez se instancia la clase DAO. Entonces, una vez se instancia esta clase, pues él va a ejecutar el constructor. ¿Y qué vamos a hacer acá? Aquí le vamos a decir, pero previamente necesito tener un atributo, ¿cierto? El atributo entonces va a ser de tipo connection. Vamos a ponerle acá conexión. Esa es una variable de tipo connection, ¿cierto? Entonces acá le vamos a decir que this, recuerden que this, cuando hablo de la palabra this es que él va y me hace referencia a los elementos locales o propios de la clase. Entonces this.connection, ¿cierto? Es igual a conexión, que es el archivo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el archivo acá? Conexión. Pero me falta la clase, esperemos un segundo. La clase se llama conexión y el método se llama conectar. Entonces, volvemos acá a repetir, conexión punto conectar. Bueno, entonces por ejemplo acá no me está trayendo la utilidad, ¿cierto? Entonces aquí de pronto vamos a mirar si me la ayuda a resolver. Vamos a mirar. Entonces, vamos, miren, acá dice importar de utilidad de desconexión. ¿Sí? La detectó. ¿Sí? Si no, o sea, en caso de que no llegue a detectar, pues le toca a uno manualmente colocar esto. Pero pues la ideal siempre es que él lo genere de manera, digamos, automática, porque pues así sabemos que nuestro proyecto, digamos, que tiene una buena estructura de código. Para mí, digamos, es importante eso. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hice acá? Aquí lo que hice es tomar el atributo conexión, ¿cierto? Que es hagan de cuenta que es como cuando se crea una variable de tipo numérico. Aquí estoy creando una variable de tipo conexión, es una variable normal o un atributo normal. Pero acá entonces ya le digo que ese atributo sea igual
a conexión, que tiene que ser del mismo tipo, ¿cierto? Esta clase es del mismo tipo de connection, y el método conectar, ¿sí? Recuerden que no necesitamos instanciar ese método, este método, porque es static, y mire que es de tipo connection, ¿sí? Por eso digamos que son iguales los tipos. Y el que devuelve, el método conectar, recuerden que devuelve la conexión o un error, ¿no? Él devuelve la conexión o un error. Entonces, en este caso, esa conexión, o sea, la configuración, ¿cierto? La configuración de a qué base de datos ir, qué usuario es, qué, no, qué password es, esa configuración queda acá y es la que retorna y es la que llega acá y se queda guardada aquí en mi conexión. Entonces aquí ya tengo guardada mi conexión, la configuración, digamos, de esa conexión. Listo. Entonces ya tengo acá el constructor y aquí ya tengo entonces mi constructor que se ejecuta automáticamente cuando creo un objeto de esta clase. ¿Qué vamos a hacer acá en el método guardar? Pues vamos a crear la sentencia SQL para poder registrar. Entonces acá le vamos a decir string, vamos a crear un string, o sea, una cadena de texto que genere o que tenga el SQL. Entonces le vamos a decir insert, ¿cierto? Esto ya es SQL, into hotel, que es la clase, la tabla, ¿cierto? Recuerden que en la tabla de mi base de datos, que está aquí, se llama hotel. Incluso yo ya tengo acá unos datos, ¿listo? Que hice de prueba. Entonces, mi tabla se llama hotel y acá tengo ID, nombre y dirección. Recuerden que el ID es, digamos que se genera o se crea autoincremental, entonces esto yo no lo tengo que colocar, él solito va generando el ID o el número de registro. Lo único que tengo que colocar por el momento es el nombre y la dirección. Entonces le digo yo acá, insérteme en la tabla hotel, ¿cierto? En el campo nombre y en el campo dirección, ¿cierto? Los siguientes valores, los values. Entonces, ¿cómo se hace acá? Aquí vamos a colocar dos signos de pregunta, ¿sí? ¿Esto para qué es? Estos son parámetros, ¿listo? Estos son parámetros. Aquí yo puedo colocar, digamos, si quisiera, yo puedo colocar así, puedo colocar, por ejemplo, pero creo que me tocaría como en comilla sencilla, hotel, por ejemplo, Pita, coma, y acá puedo decir que la dirección es la calle 123, ¿sí? Y él o sea, si yo termino todo esto, pues ejecutaría y me guardaría esto. Pero obviamente esto lo tengo que reemplazar después por variables. Yo también puedo acá reemplazar las variables. Pero esto genera un pequeño problema y es que es susceptible a generar inyección SQL. ¿Sí? ¿Qué es inyección SQL? Pues que desde un campo de texto, por ejemplo desde el formulario que creamos, la persona pueda escribir una pequeña sentencia, ¿cierto? SQL para poder vulnerar la base de datos. Entonces, en lugar de que la persona escriba hotel o pita ya, lo que la persona puede hacer es escribir acá, por ejemplo, hotel o pita. O sea, les pongo un ejemplo así como rapidito del tema. Pero no era ese. O bueno, sí. Entonces, él lo que hace es acá poner, por ejemplo, hotel o pita. Y puede poner perfectamente, ¿qué? Puede poner unas comillas, ¿cierto? Puede colocar un AND y puede decir select, asterisco, from, bla, 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 bla. O select user, o select, o una sentencia SQL que me traiga todas las chop tables, ¿sí? Y esa sentencia, así como está acá, pues llega aquí tal cual, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo le puse unas comillas, puse un AND y puse, no sé, una nueva sentencia. Entonces mire que él lo interpretaría así como está y pues eso, como le digo, es susceptible a inyección SQL. Entonces, para evitar el tipo de cosas y obviamente tener un mayor orden, se ponen dos signos de pregunta que representan, ojo a esto, los campos a los cuales voy a colocar después, que en este caso sería el valor del nombre del hotel y el valor del de la dirección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo coloco eso? Acá le voy a decir tree, voy a hacer un tree cache
Y voy a decirle lo siguiente. Voy a decirle acá. Aquí le voy a decir prepare statement, ¿cierto? Aquí quiero una variable de tipo prepare statement. Ya les explico qué es eso. Entonces le digo acá conexión punto prepare statement, ¿sí? Y le paso la sentencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estoy haciendo acá? Le estoy diciendo que el prepare statement es como una clase, por acá de pronto me sale la documentación, es una clase que prepara, es como, es como una preparación antes de ejecutar la sentencia de SQL. Entonces él acá creo una variable de tipo prepare statement y le paso, le digo que sea igual a que a la conexión, a su método prepare statement y le paso la sentencia SQL. Ojo, esta de acá, ¿cierto? Bueno, no quería abrirla, sino que quería la documentación. Esta tiene que devolverme algo, porque eso es un método de la clase conexión, de todo lo que viene en la clase conexión. Este prepare statement me devuelve algo y eso se guarda acá, en stmt, ¿sí? Entonces, ese stmt es, digamos, el que ya contiene, digamos, la revisión de la sentencia SQL. Y aquí es donde yo ya voy guardando o va quedando, digamos, la sentencia como tal que se va a ejecutar, ¿sí? Bueno, entonces una vez tenemos eso, o sea, aquí se está validando primero, pero seguimos acá, entonces ya seguimos con este objeto, que este objeto ya es el que contiene la sentencia SQL preparada. O sea, esto es una sentencia, pero esto es una cadena de texto. Lo otro se la pasamos, pero ya él prepara la sentencia basada en esa cadena de texto. Eso es una cadena de texto común y corriente, ¿sí? Por eso va entre comillas dobles como una cadena de texto. Pero entonces aquí ya la prepara. Entonces acá yo le digo stmt punto, entonces le empiezo a pasar a esa clase, ¿cierto? A ver si me muestra, no, pero creo que no me muestra documentación. Entonces a ese clase, no, a ese objeto. Mire que él me trae muchos métodos, pero entonces acá le voy a decir uno que se llama setString, que es este, es un parámetro, ¿cierto? Prepare statement es una clase abstracta, bueno, que viene de la clase abstracta, perdón, y ese es un setString. Y el setString me pide un parámetro, entonces le voy a enviar un string, y acá le voy a decir que el primer parámetro, o sea, esta primera signo de pregunta, ahí va a estar ¿qué? Ahí va a estar el hotel, punto, espérame que me falta algo acá, es que aquí me faltó dos parámetros, perdón, aquí me faltaron dos parámetros, o un parámetro, perdón. Aquí voy a recibir, al momento de guardar en el DAO, voy a recibir un objeto de la clase modelo, de la base, o sea, la clase modelo es esta, la que tiene los atributos normales, ¿cierto? Entonces acá yo le digo que ese objeto, voy a recibir de ese objeto el nombre, entonces get nombre, porque recuerde que es el que me devuelve el nombre, ¿sí? stmt.setString, y el segundo parámetro va a ser el de hotel.getDirección. Entonces, en pocas palabras, ¿qué estoy haciendo? A la sentencia SQL, aquí en estos parámetros le estoy pasando un primer valor que es el nombre, o sea, de la clase, o sea, la clase, digámoslo así. Espérenme, les pongo acá un momento y les voy explicando. Digamos, aquí en el DAO, este es el DAO, ¿cierto? Este es el DAO. Es donde estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la base de datos, con SQL. Y acá yo tengo el modelo del hotel, que creo que incluso por aquí está. Aquí está el modelo
el modelo del hotel que tiene tres valores, tiene nombre, dirección y bueno, y la lista, pero pues básicamente aquí el que me interesa son solamente los dos primeros valores, porque son los que van a ir a la base de datos. Entonces, esa es la clase hotel que está en el modelo, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo acá en la sentencia SQL, o sea, en la que le decimos guardar, es créeme una... bueno, creo que no es como un objeto, porque creo que no está instanciado. No. Él en el método guardar, digamos, él en el método guardar, hotel, le guardar hotel, va a recibir un objeto, aquí recibe un objeto, de la clase hotel, ¿sí? Él acá recibe, aquí está recibiendo, miren acá, un objeto de esta clase. Cuando yo le pongo eso es el tipo de dato, en este caso es de la clase hotel, y el objeto, o variable, como quieran llamarlo en este caso. Entonces, este hotel es un objeto de esta clase, o una variable de esta clase, como quieran llamarlo. Entonces, quiere decir que al ser de este tipo, él tiene la estructura de la clase, ¿cierto? Y ese objeto, pues previamente por allá, alguien cuando invoque ese método, pues le tiene que pasar este valor. Entonces, como este es un objeto, ¿cierto? Esto es un objeto de esta clase, nosotros sabemos que dentro del objeto yo puedo llamar a sus atributos. Entonces, aquí yo puedo llamar a hotel, que es el objeto, punto, nombre, y estoy accediendo al atributo de esta clase. Pero pues como nosotros esto lo dejamos privado y tenemos unos get y set, entonces la forma en que estoy llamando a ellos es con get nombre, con el método público, el cual, ¿cierto? Estoy llamando a este nombre, estoy devolviendo el valor. El objeto por el momento está vacío, pues, o sea, no entre momentos, sino que al momento de ejecutar se carga ese objeto. O sea, nosotros lo que hacemos es crear una copia de la clase, creamos un objeto, que fue lo que estaba explicando ayer acá, más o menos aquí. Yo no sé en dónde quedó esa parte, pero sí, yo les decía a ustedes, se crea un objeto acá, aquí, se crea un objeto, ¿cierto? Y ese objeto se alimenta con la información. Entonces, el objeto del hotel va a tener la información del nombre y la dirección que viene del formulario, es lo que la persona escribe en el formulario, y eso es lo que le estoy pasando acá. ¿Para qué? Pues para poder ser guardado en la base de datos. Entonces, este objeto que recibo acá, ¿cierto? Este objeto que recibo acá contiene la información que la persona ha digitado en el formulario. Entonces, es lo que le estoy diciendo, créeme en la tabla hotel el registro donde el primer parámetro sea de ese objeto modelo el nombre, get nombre, lo que me devuelve el get nombre, y en hotel, ya acá en el segundo parámetro, el get dirección, y listo. Entonces, ahí ya tengo, ¿cierto? Ahí ya tengo los dos parámetros. ¿Qué sigue? Una vez ya tengo preparada mi sentencia y tengo cargada la información, entonces lo que hago es ejecutar. Entonces le voy a decir acá a ese objeto execute, ¿cierto? Update. Entonces ejecute esa sentencia. Y si quieren puedo poner acá un sought, o sea, por consola, si quiero por acá abajito, que diga, por ejemplo, hotel guardado exitosamente. Listo. En caso de que se genere un error, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que con la sentencia SQL. Vamos a generar un error de tipo SQL. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos con la conexión. En caso de que me genere un error de SQL, pues lo tengo que trabajar con la clase SQL. Y eso es lo mismo, este es un objeto de tipo SQL exception. Entonces yo le digo acá, si quiere imprímame por medio de consola, error al guardar el hotel, y dígame por favor, aquí concatenando con el objeto SQL exception, dígame cuál es el error, ¿sí? ¿Cuál es el error que tengo? Y listo, ya tengo acá en el DAO el método que se encarga de guardar. Yo ya tengo que después traer no sé, la lista de hoteles, o de modificar el hotel, o de eliminar el hotel. Recuerden el famoso CRUD, ¿no? Acá tenemos el primero, que es como el de crear el hotel.
Faltaría consultar la información del hotel, modificar el hotel, eliminar el hotel. Pero eso ya depende de las funcionalidades que tenga agregadas en mi formulario. Listo. Entonces, una vez tenemos ya el DAO listo, que es el que se encarga ya de hacer la tarea de registrar en la base de datos, nos hace falta el controlador. Recuerden que el controlador es el que reúne, ¿cierto?, lo que está en el DAO, ¿sí?, o en el modelo, y lo que está en la vista. Entonces vamos a crear acá en nuestro controlador una clase llamada hotel controlador, ¿cierto? Listo. Entonces ya tenemos acá nuestro controlador. Recuerden que él es el que se encarga de unir las cosas, digamos, de alguna manera. ¿Listo? Entonces, bueno, acá lo que vamos a hacer es, necesito traer exactamente esas dos cosas, ¿no? O sea, aquí yo les explicaba ayer a ustedes, ¿sí? Ahora sí tener en cuenta esto. Aquí entonces ya hicimos esto, ya tenemos la estructura, ya tenemos el DAO que es el que tiene el tema de la base de datos, ya tenemos la vista con los campitos. Entonces ahora nos vamos a concentrar en el controlador. Entonces él tiene que traer lo de la vista y tiene que traer también el controlador. ¿Él qué hace acá? Él lo que hace acá es tomar esta información, pasarla a variables, llamar al DAO, o sea, llamar al método de registrar, pasarle la información de la vista a ese DAO y ejecutar el método que se encargue de guardar y ya, listo. Él básicamente es como unir las dos cosas. Él es el que controla las acciones. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear dos atributos de tipo ¿qué? Así como hicimos ahorita en el DAO. En el DAO nosotros creamos un atributo de tipo conexión, ¿cierto? O una variable de tipo conexión. Y acá vamos a crear una variable de tipo vista y de tipo DAO, que son los que vamos a trabajar acá. Uno de tipo vista y uno de tipo DAO. ¿Listo? Entonces, venimos acá y le vamos a decir private. Vamos a decirle hotel DAO. Hotel DAO, sí, está bien, DAO, ¿cierto? Y vamos a poner acá el atributo. El atributo se va a llamar así. ¿Listo? Ahora resolvemos el tema porque no lo está encontrando, por ahorita le decimos cómo encontrar. Private, lo mismo, FRM, de tipo FRM, o sea, del tipo de la clase del formulario, y le vamos a llamar vista, ¿cierto? Listo, vamos a ayudarle a resolver. Mira, acá está. Les decía a ustedes, cuando son varias que toca resolverlas, pueden decirle, creo que es fix import, y listo, ahí está. Pues obviamente seleccionarse que traiga las que son, ¿no? Porque a veces puede pasar que no traigan las que son. Listo. Entonces aquí está. Ok, entonces ya tenemos el objeto, bueno, perdón, el objeto no, un atributo de tipo DAO y un atributo de tipo vista. ¿Listo? Aquí hay un mensaje que me dice que están vacías, que no las estoy usando, entonces me dice que si quiero las borro, pero pues yo las voy a usar. Entonces aquí vamos a hacer el controlador, pero el controlador no, el constructor. Entonces vamos a hacer hotel controlador, que es el constructor, recuerden, constructor, por eso tiene el mismo nombre, ¿sí? Y el constructor va a recibir dos cosas, va a recibir el formulario, una variable de tipo de tipo formulario, y otra de tipo DAO. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Pues estoy haciendo exactamente eso, estoy recibiendo, o sea, en el constructor. O sea, yo tengo las variables, pero las variables, digamos que no tienen todavía nada de información. Hasta ese punto las variables no tienen nada, son variables de ese tipo nomás. Pero acá estoy recibiendo, por medio del constructor, estoy recibiendo una variable también de tipo, o sea, similar a esta, y otra similar a esta. Pero recuerden que unas son locales, las que a veces llamamos con tis punto, y esas son variables que van a estar solamente acá, ¿sí? Entonces, aquí estamos en teoría recibiendo, aquí recibiríamos la información de la vista y en el otro recibiríamos la información del DAO, ¿sí? Del DAO como tal. Entonces acá le vamos a decir, entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que esa vista que estamos recibiendo o que vamos a recibir
que traería la información ahora sí de nuestro formulario, y acá pues que traería la información del DAO, o sea, la sentencia SQL con todos los valores. Y ahora sí vamos a decir que ellos que sí tienen información se asignen a estos, que están vacíos, que no tienen nada. Entonces le vamos a decir tis.vista, o sea, tis.vista es este de acá, que estoy señalando, ahí está en verde, es igual a la vista, al valor que estamos recibiendo acá. ¿Sí? Punto y coma, mira, incluso es la que me lo alcanza creo que a señalar. Ahí está. Este es este y este es este. ¿Sí? Y después le decimos tis.hotel.dao es igual a hotel DAO. ¿Listo? O sea, el parámetro que está acá. ¿Sí? Entonces, ahí está. No es obligación que se llamen iguales, pero obviamente por un orden sí es mucho mejor. ¿Listo? Listo. Eso es lo que vamos a hacer en el controlador. Ahora, vamos a crear, por el momento vamos a dejar ese constructor así y vamos a crear un método que se va a llamar registrar hotel. ¿Sí? Entonces, ese controlador, recuerden que es aquí donde van a manejar todas las acciones. Dependiendo de las acciones, él va a registrar, va a traer una cosa u otra dentro del DAO. Porque aquí el controlador él sabe qué peticiones, y una de las peticiones va a ser registrar, no sé, lo mismo parecido a lo del CRUD, ¿sí? Pero entonces acá en el DAO, el CRUD va con temas SQL. Aquí en el controlador va como la gestión para llamar ese SQL. Entonces, este registrar hotel, pues va a llamarme a este guardar hotel. Bueno, incluso lo puedo llamar igual. Guardar hotel. ¿Sí? El método guardar hotel. Entonces le vamos a decir, lo pueden llamar igual o distinto. Vamos a crear dos variables acá que sean locales. Nombre, ¿sí? Que me traiga ¿qué? De la vista, punto. Entonces acá yo ya estoy accediendo a la vista que debe venir del formulario. Pero mire que acá hay un pequeño problema, porque esa vista no me trae, o sea, debería traerme acá, por ejemplo, el txt nombre del hotel o el txt dirección, ¿sí? Y no lo está trayendo, ¿cierto? Entonces yo les decía a ustedes cuando está haciendo el formulario que iba a existir un pequeño errorcito que pues, digamos que estaba esperando que saliera para eso. ¿Por qué no sale? Pues porque no lo encuentra. Mire, él dice que, bueno, acá dice que espera un punto y coma, pero él no encuentra, dice txt dirección está de acceso privado. No sé si alcanzan a ver el mensaje, ¿sí? Entonces me dice txt dirección tiene acceso privado en el formulario de hotel. Incluso me alcanza a decir que es de tipo privado. Entonces ahí hay un pequeño problema que toca ir a resolver. Entonces venimos acá al formulario, ¿cierto? Y tenemos dos opciones. La primera sería tomar los campos que necesito modificar, que sería este y el botón, y acá pasarlo de privado a público. Pero pues entonces se pierde el encapsulamiento de la clase. Entonces, como yo quiero conservarlo privado, ¿cierto? Porque es lo mejor. Entonces lo que venimos a hacer acá es lo siguiente. Por aquí, por fuera del método main, porque el método main pues él también tiene un método main, bueno, porque él tiene acá también ese tema de inicializar el formulario por ahí. Aquí pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro formulario. Vamos a decirle insertar code por fuera obviamente del método. Este es un método, le dejamos librecito. Entonces acá le decimos insertar code, getter and setter, y le digo que me cree entonces los getter de, por ejemplo, del txt nombre hotel, txt dirección y del botón crear. Del título eso no necesito, aunque si llegas a necesitar pues lo coloco, pero necesito solamente tener esos accesos a esos tres campos, al botón, a la dirección y al nombre. Listo, ya él acá me acaba de crear los métodos get and set de cada uno, pero hay que tener en cuenta algo. Esos get, que son los que devuelven, ¿cierto? Mire que él me dice que retorna un dato de tipo ¿qué? JTextFile. ¿Por qué? Porque estos campos son JTextFile, incluso acá lo dice JTextFile. Este campo es JTextFile y este campo es un JButton, ¿cierto?
Entonces a él acá, cuando yo le diga get button, va a ser un JButton, o cuando voy a devolver el campo txt va a ser un JTextFile, va a devolver un campo de ese tipo, y eso hay que tener en cuenta al momento de llamar allá en el controlador ese tipo de cosas. Entonces, bueno, volviendo al tema, miren que acá, como ya dejé un acceso público allá, miren que ahorita sí ya puedo decirle aquí get nombre txt, perdón, nombre, dirección. Miren, ahora sí ya me trae estos campos, ¿sí? Porque estos sí son de tipo público, miren, ahí me lo está diciendo. Entonces txt público, ¿cierto? Y acá abajo pues hacemos lo mismo con el otro. Pero entonces, bueno, él me está devolviendo, pero yo le estoy diciendo que sea tipo string. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero traer acá es lo que escribió la persona en el campo, no el campo. Entonces yo le voy a decir acá punto y voy a usar el método que se llama getText. GetText es devuélvame el texto que tiene ese campo. Y adicionalmente a eso puedo usar un método que se llama trim, que es para que me elimine cualquier espacio que haya escrito la persona antes o al final del campo. Repito el mismo proceso con dirección. Le digo vista.getTxt dirección.getText.trim, y aquí entonces ya en pocas palabras tengo aquí tendría ya guardado en estas dos variables lo que la persona escribió en el nombre y lo que la persona escribió en la dirección, ¿cierto? Recuerden, yo estoy aquí en el controlador, entonces ya tengo la información, ya tengo el primer paso, que era lo que les estaba señalando acá. El primer paso es traer la información de la vista, ya la tengo. Ahora vamos por el siguiente paso, que es traer el DAO y pasarle la información de la vista. Entonces acá yo le digo a él si puedo colocar una pequeña validación, nombre, que es el campo que guarda la información de la vista, si está vacío, ¿cierto? O dirección, si está vacío, miren, él me retorna, ¿cierto? Si está vacío o no, un booleano, él me devuelve un true o false. Entonces, bueno, ese empty no es vacío, perdón, es que si tiene algo. No, sí está vacío. Entonces le voy a decir que me abra allá un mensaje que se llama un JOptionPane. Aquí me acabo de importar la clase. Le voy a decir .show message diálogo. Eso ya es una ventana que le aparece a la persona, ¿sí? Y le voy a decir, él me dice, bueno, ¿a dónde quiere pasar? Entonces le digo a la vista, o sea, al formulario vista, porque puedo tener varios. Le voy a decir que va a colocar el mensaje que diga todos los campos son obligatorios, ¿sí? Esto es para que en caso de que la persona coloque uno de los campos vacíos, pues esta validación me lo va a permitir, digamos, trabajar. Y entonces acá le digo retro, ¿sí? Listo. Ya si él salta esa validación, digamos, si él salta esa validación, entonces yo le digo acá hotel, un objeto de tipo hotel, new, ¿sí? Entonces acá le digo new hotel. Listo, voy a importarlo porque aquí que estoy importando, aquí estoy importando el modelo, o sea, la base, la estructura, ¿sí? Este modelo, el que tiene el objeto, digamos, recuerden el objeto que yo pasaba en el DAO. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, estoy creando ese objeto. Aquí tengo un pequeño, ahí está bien. Y acá le voy a decir a él, bueno, aquí él me pide, creo que en el espérame un segundo, hotel, pero espérame, reviso por acá, el del ejercicio. Sí, él tiene un constructor, pero a ver si yo al que estaba haciendo le dejé un constructor. No tiene constructor. Voy a crear un constructor porque es necesario. Creo que incluso me lo genera. Sí.
y lo voy a comparar con el que estaba haciendo el ejercicio. Hotel. Bueno, y esta línea. Vamos a dejarlo así. Listo. Le acabo de crear a la estructura, ¿cierto? A la estructura, el constructor, para que él reciba unos valores y pues se los asigne a los atributos de la clase. O sea, a esta clase pues reciba los valores acá. ¿Listo? Entonces acá, ahora sí, cuando instancio ese modelo, miren, ahí me dice que pide dos cosas, nombre y dirección. Él automáticamente por los nombres reconoce que son como similares, entonces me los ayuda a completar. Pero pues si los nombres son distintos, pues hay que colocárselos. Entonces aquí está el modelo. Y en el modelo, o sea, en la cáscara, ¿cierto? En la base, ¿cierto? Tiene un atributo nombre y se lo estamos alimentando. Le estamos pasando el nombre que recuperamos de la vista y la dirección que recuperamos en la vista. Entonces, este modelo o el objeto de este modelo tendría la información ya de esa digamos, el objeto del hotel, tendría ya la información, ¿cierto? Ese objeto que se instanció de acá ya tendría la información. Ya tengo el objeto acá con la información, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después de eso? Pues lo que está ahí señalado, se lo pasamos al DAO, o sea, toca llamar al DAO porque es el que tiene la sentencia SQL y le tenemos que pasar a él. Recordemos que en el DAO yo voy a recibir un objeto de tipo hotel, de tipo modelo hotel, que es este mismo que tengo acá, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es decirle hotel DAO, que es nuestro objeto que ya hemos creado acá anteriormente, punto guardar hotel, mire, y él acá me dice, aquí tengo que recibir un objeto de tipo hotel, listo, ok. Él ya lo reconoce y me lo pasa automáticamente, listo. Entonces aquí él ya estaría haciendo ¿qué? Él ya estaría haciendo la tarea, aquí en este punto él ya estaría haciendo la tarea de recibir el objeto con la información. De ahí pues digamos que la lógica se iría al DAO y el DAO pues ya lo que hacemos es generar la sentencia, de aquí se sacan los datos, miren con los get con get nombre y dirección y pasemos la sentencia SQL y listo, se termina. Acá entonces para finalizar vamos a decirle, esperen un momento que vamos a colocar un J option de manera rapidita. Vamos a decirle show message dialog y vamos a decirle que a la vista le pase un mensaje que diga hotel registrado exitosamente. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestro hotel. Aquí ya debería pues digamos de tener esa información, o sea, en este punto ya debería haber registrado nuestro hotel en la base de datos. ¿Listo? Listo, ahí ya tendríamos esa parte y nos falta por último dos cositas. Una, nos falta aquí en el, bueno, o sea, el formulario, digamos, ahí ya está, en teoría estaría ya casi todo, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá a mi proyecto y ejecuto el hotel, ¿cierto? Ejecuto el hotel. Incluso puedo borrar estos datos de acá para que sepamos que la tabla está totalmente vacía. Entonces, bueno, esperamos un momento que traiga, listo, ahí está nuestro formulario, está un poquito descuadrado acá. Pero entonces, digamos, si yo coloco acá, digamos, hotel Opita, y la dirección es la calle 123, si le damos clic al botón, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque nosotros no le hemos dicho que el botón haga algo. El botón está netamente vacío. Entonces, venimos a la vista. Y entonces una forma de llegar rápidamente al botón para programarlo es darle doble clic. Entonces, él acá me trae, miren, este es el botón. btn create action perform, este es el botón, btn crear, miren. ¿Sí? Ese es el botón. Entonces, digamos, es el código del formulario. Todo esto que está acá, por acá hay una gran cantidad de código que pues no se toca, ¿sí? Es el botón. Pero entonces acá, aquí iría el código de nuestro botón.
¿Listo? Entonces nosotros necesitamos decirle que haga algo. Nosotros necesitamos decirle que haga inicialmente algo. Entonces vamos a decirle acá, incluso lo podemos dejar vacío. ¿Sí? Lo podemos dejar vacío. Bueno, sí, yo creo que podemos dejarlo vacío. Dejémoslo vacío. Pero entonces tengan en cuenta este botón. Pero igual, o sea, dentro de la lógica del programa, el botón es el que tiene que ejecutar el registro, ¿cierto? Entonces, ese botón, digamos la acción, ¿cuál es la acción? ¿Cuál será la acción? La acción de él es llamar al controlador. ¿Por qué? Porque recuerden que el controlador es el que inicia, ¿cierto? El proceso, él es el que llama acá y llama acá. Entonces, al momento de hacer clic en ese botoncito, yo lo que tengo que hacer es decirle llámeme al controlador para que el controlador se ejecute y pues haga el proceso de traer los campos y hacer lo que acabamos de hacer, ¿sí? Eso lo puedo hacer desde acá, pero la idea del formulario es que no tenga nada que tenga que ver con código, solamente cosas, por eso es la vista, ¿sí? Entonces acá en el controlador volvemos nuevamente al controlador y desde acá podemos crearle que ese botón genere una acción. ¿Listo? Nos quedan 2 minuticos. Si algo, nos conectamos 10 minuticos más que ya estamos terminando y para poder terminar el ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí en el controlador yo puedo acceder a ese botón. Entonces yo le puedo decir tis.vista, miren, porque yo tengo acá la vista, y voy a llamar al botón. Recuerden que el botón, como es privado, pero le creamos los métodos get, entonces creamos get btn crearme. Ahí estamos accediendo al botón, como en JavaScript más o menos, ¿sí? Y le vamos a decir punto add, adicione una acción a la lista, o sea, créale una acción desde acá. Entonces desde acá vamos a crear un objeto, que es como el que va a tener la acción, y le vamos a decir a él que me adicione el método guardar hotel, o sea, que cuando, mejor dicho, que cuando él le dé clic, ahora, o sea, desde acá le estamos agregando ese evento, esa acción, entonces él va a hacer que va a ejecutar esto, pues que ya sabemos qué es lo que hace, ¿cierto? Listo, ya tenemos ese primer punto, o sea, que él ya arranca por este lado. Por favor, les recomiendo que se conecten, yo creo que es 5 minutos y terminamos el ejercicio. ¿Listo? Nos falta ya una cosita por programar y terminamos. Listo, ¿Listo, listo. muchachos? Voy a poner un momento pausa acá la grabación. Ok, bueno. Entonces, ya para terminar, es lo que les decía, desde el controlador. Entonces, para terminar, desde el controlador, yo puedo adicionar ese evento cuando digamos al botón de allá crear, pues le agregue el método guardar hotel, que es ¿cierto? Entonces, eso es. Entonces ya por último, incluso acá yo ya puedo ejecutar, vamos a ver si me permite, y pues de una vez estoy pendiente acá de la base de datos y de pronto genera un registro. Listo. Entonces vamos a poner Hotel Opita, la dirección calle 987. Entonces aquí ya en teoría él ya tiene cargado eso, o sea que cuando le clic ya me va a ejecutar la acción del controlador. Entonces clic, creo que no. Vamos a revisar aquí la base de datos. No. Bueno, falta algo más. ¿Listo? Entonces cerramos acá y nos vamos a la app por donde tiene que iniciar todo, ¿cierto? Acá, aquí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todavía no tenemos, digamos, instanciada la vista, o sea, sí la vista está instanciada, pero solamente es eso. Desde acá el código yo puedo ver que acá está instanciada la vista. Internamente el formulario tiene un método que es como también el main, por eso tiene aquí la flechita, ¿cierto? El hotel. Y él invoca o trae el hotel, pero no trae más. El resto de cosas están faltando, ¿sí? Recuerden que todo esto son clases y no son, o sea, todo lo que tenemos acá son clases y pues no tenemos como tal objeto. Entonces aquí en el punto en que debe de iniciar, ¿cierto?
es donde nosotros tenemos que decir por dónde tiene que iniciar ese formulario. O sea, qué es lo que tiene que instanciar y para poder inicializar. Entonces acá, recuerden que el archivo es el archivo es este, hotel, que es del paquete app de cena.app. Entonces acá le voy a decir a él, primero, FRM, incluso voy a dejar el mensaje de bienvenida para que ustedes vean que por aquí es que iniciamos ahorita la ejecución. Entonces le digo a él, FRM hotel, ¿cierto? FRM hotel es igual, entonces aquí sí estamos inicializando las cosas, estamos creando objetos de las clases FRM hotel, ¿sí? Entonces le estamos diciendo, créeme inicialmente un objeto de la clase vista para poderla ver, para poderla mostrar, porque ¿qué pasa? Si yo corro esto solito, o sea, si yo, voy a dejar un momento en comentario esto, si yo corro esto pues no pasa nada, ¿sí? Desde acá, ¿no? Desde acá. Si yo corro esto, él me va a mostrar solamente este mensaje. ¿Sí? Hello World. Porque desde acá no estamos llamando a la vista, que era como antes lo estábamos ejecutando desde acá. Pero como le digo, el punto de arranque debe ser este. Entonces le vamos a decir, créeme una nueva vista, parecido a lo que tiene el escrito acá. ¿Cierto? Parecido. Le digo a él después, créeme un DAO. ¿Sí? Créeme un DAO. Y por último, créeme el controlador, ¿sí? Entonces ahí estoy arrancando la base. Entonces le digo a él, hotel controlador. Va a crear un controlador, ¿cierto? New, mire que acá sí uso la palabra new porque aquí sí estoy instanciando. Pero recuerden que en el hotel controlador me pide la vista y me pide el DAO, por eso le paso estos. ¿Sí? Que ahí son objetos, o sea, ahí irían objetos totalmente vacíos, pero pues ya internamente trabajan. Y por último le digo entonces acá que el objeto de la vista sea visible. ¿Por qué? Porque si no, no se puede ver. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí es donde arranca todo, aquí es donde inicia. Entonces, bueno, el mensaje de bienvenida, un objeto del formulario, o sea, ahí sí creamos una instancia de este formulario, creamos una instancia del DAO, que por el momento irían solos, serían vacíos, ¿sí? Y acá al controlador entonces le pasamos la vista, ¿cierto? La vista que creamos, esa vista que creamos es la que vamos a ver acá. Entonces esa información que nosotros colocamos en ese formulario va a ir en este objeto. Y el DAO, pues el DAO sí iría pues con la información de la sentencia SQL y todo eso. Entonces de aquí, del constructor del controlador, pues llegaríamos acá. Entonces ya aquí recibimos esa vista, ¿sí? Que es una instancia de la vista que vamos a ver, o la vista que vamos a ver es esta. El DAO que pues inicialmente va solo, ¿sí? Entonces ahí es donde recibimos la vista, le agregamos a esa vista la acción, y en la acción pues guardar, pues lo que hacemos es traer de esa vista los campos, bla bla bla, y pues ahí ya sabemos el resto de la lógica, ¿no? El DAO al final lo que hacemos es solamente llamar al método, ¿cierto? Al método, y le pasamos el objeto del modelo para que haga su trabajo. Listo. Entonces ahora sí, para terminar, ejecutamos desde acá, ¿cierto? Ahora nos tiene que salir el mensaje de hola mundo, porque estamos abriendo este hola mundo. Mira, ahí está el hola mundo, y nos tiene que abrir el formulario, ¿sí? Hola mundo. Mire que nos trajo la conexión, yo no sé por qué tiene la conexión. Bueno, creo que ya hizo la conexión. Revisamos que nuestra base de datos está totalmente vacía, ¿sí? Hay una pequeña validación, todos los campos son obligatorios, es una validación que dejamos en el controlador, ¿cierto? Acá, aquí, todos los campos son obligatorios. Mire que entonces al darle clic ya me está ejecutando ese controlador, este método del controlador. Entonces, y obviamente si actualizo, no me genera nada. Ahora sí, hotel Opita, dirección, calle,
1, 2, 3. Crear hotel registrado exitosamente. O sea, ahí ya del controlador mandó la información al DAO y el DAO pues tomó los datos y los registró. Y entonces acá ya tenemos el registro, ¿cierto? El registro de nuestro formulario. Yo puedo crear otro, digamos hotel Nuevo Horizonte, digamos carrera 5 y listo, ya tenemos el registro en la base de datos. ¿Listo? Entonces ya tenemos un formulario que ya tiene la interacción con la base de datos. ¿Listo? Entonces, en conclusión, el que hace todo el proceso es el controlador. Entonces, el controlador recibe de la vista, ¿cierto? Alimenta recibe la vista, extrae los datos de la vista acá, toma el modelo, ¿cierto? Que es el cascarón, digámoslo así, o el molde, ¿sí? Toma el modelo, alimenta ese modelo con la información acá y llama al DAO, que es el que se encarga de interactuar con la base de datos, llama a su método guardar, le pasa el objeto que tiene la información, o sea, el del modelo, y ya el DAO pues lo que hace es recibir ese valor, pasárselo a la sentencia SQL aquí y ejecutar, y listo. Eso es, muchachos. ¿Cómo la ven? Y eso hay que hacérselo como a cada consulta, ¿no es cierto? Cada consulta, no, a cada formulario. Claro, cada formulario tendría que hacer eso. Aparte de eso, ustedes tienen que desarrollar el menú, ¿sí? Entonces, porque si yo quiero pasar a otro formulario o hacer, por ejemplo, el de iniciar sesión, el de iniciar sesión sería una consulta, un select, ¿sí? Ese es como más sencillo incluso, que es un select, es enviar los datos de usuario y contraseña y pues si está válido, entonces se cierra ese formulario y me abra otro que sería este. Y este, por ejemplo, sería un primer registro, ¿no? Digamos, ejemplo. Yo voy desarrollando el ejemplo, de pronto así en tiempo libre, voy desarrollando, lo voy grabando, voy explicando obviamente, de pronto por si ustedes quieren desarrollar más ampliamente el ejercicio o lo quieren tomar de ejemplo, porque como le digo hay más cosas que toca hacer, toca traer registros, que es como el más complejo, creo que es el de traer registros. Es muy fácil porque el de traer registros solamente es enviar una consulta, prácticamente a veces sin datos, pero hay que al momento de imprimirlos es lo complicado en las tablas, tiene ahí su dificultad, ¿sí? El de modificar pues sí es lo mismo, ¿qué? Un update, pero pues es básicamente el mismo sistema, el eliminar básicamente también el mismo sistema, o sea, si ustedes toman este de base pueden hacer las otras dos acciones que es modificar y eliminar, pero obviamente ya cambiando acá las sentencias a un update o a un delete, o si se va a trabajar con no eliminar netamente el registro sino inactivarlo, ¿cierto? Entonces usamos un update para modificar y un update para inhabilitar o inactivar el registro, y pues en teoría quedaría entre comillas como eliminado ante el usuario, ¿sí? Entonces eso es, ya el más difícil un poquito es el de mostrar, y ya el resto pues es cositas ya de trabajarlo y eso, pero entonces aquí está la estructura que es controlador, modelo DAO y vista, ¿sí? Ahí estarían los 4 elementos, pues con uno adicional que es el DAO, ¿no? Que es este de acá. Ya el resto es desarrollarlo sobre los otros. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas antes de despedirnos? Pues no, instructor, ya empezar a practicar. Sí, yo les dejo todos los videos para que ustedes lo puedan hacer de la letra. Y pues ojalá al menos esta primera parte la pueden hacer para que ustedes pues, porque igual lo tienen que hacer sobre sus proyectos, ¿no? Ya lo que sigue en la otra evidencia es la versión web de Java. ¿Listo? Entonces ya es integrar esto pero a formularios web. Entonces, Profe, dígame. por ejemplo, si nosotros hacemos esta con JDBC, ¿verdad?
Sí. ¿No la podríamos usar también JDBC para hacer la otra con con el otro? ¿Con JSP? Ajá. Sí, es que es la misma base. Lo que cambia es la vista. Bueno, y una que otra Sí, cosita, pero esto estaba mirando que es como en HTML también, ¿no? exacto, la vista entonces ya pasa a HTML, pero pues digamos que recuerden que siempre hemos hablado de back y de front, ¿no? Entonces nosotros tenemos el front por un lado y el back por el otro. Aquí ya hemos desarrollado, o sea, todo lo que es controlador, modelo dado, es back. Y aparte de eso, pues desarrollamos la vista, ¿sí? Ya tenemos también la vista. Lo único que tengo que hacer digamos, con la parte web es cambiar esa vista, o sea, ese formulario que hemos diseñado, a un HTML. Pero el resto estaría conectado, o sea, tendría que conectar o interactuar directamente con el mismo back, o sea, interactuar directamente con el mismo controlador, con el mismo modelo, con el DAO, exactamente lo mismo. Esa parte no cambia, lo que cambia es la vista. ¿Sí? Eso es. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Hasta Bueno, mañana. ok, yo les dejo mañana subido el video. De pronto ahorita me pongo a subirles el paso en los enlaces para que empiecen a trabajar y empiecen a adelantar entonces la evidencia. ¿Listo, muchachos? Cualquier cosa, por favor, escriben en los grupos. Si tienen alguna duda o algo, manden pantallas o algo y escriban por ahí, por favor, para que entre todos, pues digamos que nos apoyemos y salgamos de dudas entre todos. ¿Listo? Listo, Bueno, muchísimas gracias. entonces, una feliz noche y nos estamos hablando entonces. Bueno, que estén bien. Igualmente, Bueno, hasta gracias. luego. Ok, bueno, chao, chao, muchachos. Chao.